Bueno, amados hermanos, esta noche ya les reitero las excusas del atraso, que tenía una reunión en la iglesia y por eso se atrasó un poquito mi llegada. Pero esta noche vamos a hablar, eh, la semana pasada hablamos sobre Dios, argumentos sobre Dios, defensa sobre Dios, razones sobre Dios. Y esta noche vamos a hablar sobre verdades bíblicas acerca de la deidad de Jesús. Y esto es un tema no menor porque es importante para la vida del creyente: Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo. Y en nuestro debate acerca de Dios, parece razonable dejar que la palabra de Dios hable por sí misma. Ese es un principio básico para nosotros como creyentes. Pero los cristianos creemos en la Biblia judeo-cristiana, que es la palabra autoritativa, no autoritaria, sino autoritativa, de, en la cual el Señor nos está hablando con autoridad. Eso es lo que significa, ¿ya? Y también y que no tiene errores. La palabra de Dios es inerrante, es decir, que no tiene errores. Ahora, a continuación, esta noche, vamos a ver someramente, obviamente, porque lo ideal sería ir leyendo uno por uno los versículos, más de 100 versículos y pasajes que verifican, confirman a los cristianos que creen en la Biblia que Jesús es Dios. Y esto no es menor, dado que existen eh, doctrinas que llaman a considerar al Señor Jesús como creado, como hijo de Dios, pero no Dios. Considerar a Jesús como un hombre importante, un hombre santo, un profeta, pero no Dios. Y esto repugna a la enseñanza bíblica. Uso la palabra repugna para demostrar que es totalmente contrario a la palabra, a la Biblia, a la palabra de Dios, el no considerar que nuestro Señor Jesucristo es nuestro Rey, nuestro Señor y nuestro Salvador. En primer lugar, se nos agrupan varias formas para poder comprender y entender este cuadro de más de 100 pasajes que nos va hablando sobre el Señor Jesús. Un primer grupo está mencionado en el número uno, en la página, no tengo la página acá, en la lección 7, la número uno. Él tiene nombres divinos, los cuales están reservados solo para la deidad. También podemos ver que él fue adorado en forma reservada solo a la deidad. Su encarnación, como se hizo humano, es un acto de deidad que los ángeles no son capaces de hacer. Los ángeles pueden influir, poseer y parecer humanos, pero no son Dios. También su autoridad, su muerte, fue requerida por los judíos primero, por sus propios teólogos, podríamos mencionar, por su propio pueblo, que estaban convencidos que la declaración de Jesús acerca de su divinidad era blasfemia. Si Jesús tenía razón, ellos por lo tanto estaban equivocados. Si Jesús no es divino, si Él no es Dios, entonces seguimos a un falso profeta. Y esto es un escándalo al Evangelio. Debemos creer lo que Jesús decía, lo que Jesús decía es la verdad. Aquí dice era la verdad, pero es la verdad. O que Jesús era un lunático que murió en vano. Así lo dice el apóstol Pablo. Vana sería nuestra fe. También, en sexto lugar, la gran comisión fue el último mandato de Jesús a sus discípulos. También vemos agrupados versículos en el sentido de diferentes testigos de él en los cuatro evangelios, en Mateo, Marcos, Lucas y Juan. También vemos el testimonio acerca de él en las epístolas. Las epístolas, los escritos de los apóstoles, cartas de los apóstoles, nos hablan de nuestro Señor Jesucristo y de su deidad. También vemos el testimonio acerca de la deidad de Jesucristo en el Antiguo Testamento. Y solo este se puede entender a la luz de la revelación del Nuevo Testamento. La deidad de Cristo era un misterio en el Antiguo Testamento,
Dios nos reveló la Trinidad de Dios hasta que Jesús vino personalmente. Mirando en retrospectiva, vemos al Hijo de Dios operando en el Antiguo Testamento, a través de los distintos libros, en Génesis, Éxodo, Números, Josué, Jueces, Primera de Reyes, Primera de Corintios, en Daniel, Malaquías. También vemos las profecías cumplidas, las profecías mesiánicas cumplidas en Cristo, tanto de su nacimiento como su sacrificio, como su ministerio. Y vemos también un último grupo, lo que las escrituras no dicen acerca de Jesús. Esto, repito, no dicen acerca de Jesús. Esto es interesante señalar porque de esta manera no se confunde a Jesús ni con el Padre ni con el Espíritu Santo. No es solo un espíritu, sino ambos, cuerpo y espíritu. No está muerto, sino que ha resucitado. Él no es un ángel. Tampoco dice que no tiene, que no solamente tiene naturaleza divina, sino que también tiene naturaleza humana y divina. Ese es Jesucristo el Señor. Es una sola persona con dos naturalezas, una divina y otra humana. Él es el Hijo de Dios, la segunda persona en el orden voluntario de la triunidad. Trinidad, triunidad. Eso es lo que significa, ¿ya? Entonces, vayamos viendo algunos ejemplos. En el Acápite 1, volviendo atrás, dice Jesús, nuestro Señor Jesucristo tiene nombres divinos, los cuales están reservados solo para la deidad. En Mateo 1:16, el Cristo, el Mesías. Cristo es griego, el Mesías en hebreo. El Emmanuel, Dios con nosotros. También preparad el camino del Señor, preparad el camino del Curios. Curios se refiere a Dios, y esto lo vemos en el Salmo 110. Vemos en Mateo también el Hijo amado del Padre. Para que Dios, el Padre, sea eternamente Padre, es necesario que eternamente haya tenido un Hijo. De lo contrario, no podría ser eternamente Padre. Tiene un Hijo eterno y el Padre es eterno. Es el Hijo del Hombre. Y esta fue la razón suficiente para que los judíos condenaran a Jesús a muerte. No está en el apunte, pero si nosotros vemos a modo de ejemplo, en Marcos, en el capítulo 14, vemos Marcos 14:62, y le dijo Jesús al sumo sacerdote, cuando éste le preguntó, ¿tú eres el Cristo, el Hijo del bendito? Y el Señor Jesús le dijo, yo soy, y veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder de Dios, viniendo en las nubes del cielo. Aquí hay tres menciones, el Hijo del Hombre, eh, vemos que el Señor está cumpliendo la profecía del Salmo 110, y vemos también el cumplimiento de la profecía de Daniel 7:13, cuando en la primera parte yo soy el Hijo del Hombre, sentado a la diestra del poder de Dios. Vemos como el Señor está cumpliendo ahí la profecía de Salmo 110:1, y viniendo en las nubes del cielo, Daniel 7:13. Así vemos también que el Señor Jesús hace declaraciones con respecto a Él. Yo soy, se refiere a Yahvé, a Jehová, en Éxodo 3:14. Yo soy el que soy. Yo soy. Es otra mención que evidentemente para un judío le producía, digamos, una ofensa tremenda a ellos en su entendimiento limitado. Recordemos el tetragramatón, que así se llaman las cuatro letras del hebreas, que está compuesto por Yod, Hei, Bat y Heit, y que se leen de derecha a izquierda, y debido a su santidad no se pronuncia, y se suele sustituir por otros nombres, por ejemplo, Elohim. Nosotros en nuestras Biblias anotamos Jehová, pero para el judío era el nombre que no era pronunciable. Algunos dicen que es la aspiración del nombre de Dios, el que entra en uno. Un sonido gutural. Recuerden ustedes que el idioma hebreo
al igual que los idiomas árabes, son guturales, suenan en la garganta. Nuestros sonidos son más paladar y labiales, pero los judíos no usan vocales, entonces es difícil poder determinar el nombre. Y en un tiempo histórico también, este otro tema, solamente lo pronunciaban dicen los sacerdotes. Y después, posteriormente, después del exilio, ya ni siquiera los sacerdotes fueron capaces de pronunciar el nombre de Jehová, el nombre de Yahvé, algunos dicen Yahweh, son distintas formas. La aspiración que le he sacado es que un nombre como aspirando hacia adentro. Entonces, pero lo importante de ello es lo que hemos estado mostrando, o diciendo, mejor dicho, que está compuesta por este tetragramatón de 4 letras hebreas, el Yod, Hei, Bat y Hei. Y debido a la santidad de su nombre, como hemos ya señalado, su nombre no se pronuncia. Eh, También el Señor Jesús hace declaraciones de yo soy. Esto lo podemos ver en el libro de Juan, en el Evangelio de Juan. Yo soy el pan de vida, yo soy la luz del mundo. En Juan 8:58, antes que Abraham fuese, yo soy la puerta de las ovejas, yo soy el buen pastor, yo soy la resurrección y la vida, yo soy el camino y la verdad y la vida. Yo soy la vid verdadera. En Marcos, que acabamos de leer, hablando al sumo sacerdote, yo soy, le dice al sumo sacerdote, aquel que tú dices, el Cristo, yo soy. Tiene que haber sonado fuerte, impactante para ese hombre cuyo corazón estaba poseído por Satanás, el haber escuchado la declaración profética y la declaración de autoridad del Señor Jesucristo, yo soy. Él se asocia también directamente con Elohim en sus 3 formas. Elohim es creador, su nombre es plural y es eterno. Es Elohim. Todas las cosas por él fueron, dice el Evangelio de Juan. Elohim es el Dios creador. En Mateo 28:19, Elohim es plural. Jesús comisionó a sus discípulos a ir a las naciones en el nombre de las 3 personas de la Trinidad. Esto explica el misterio de la pluralidad del nombre de Elohim. Y en Apocalipsis 1:8, Él es el principio y el fin, es decir, es eterno. Así, mis hermanos, Jesús, nuestro Señor Jesucristo, nos va mostrando, eh, voy a apagar la cámara por la señal porque se me va un poquito, eh, nos va mostrando cómo el Señor Jesús va hablando, va mostrando y mostrándonos a través de los evangelios su carácter de Dios. También se asocia, como hemos dicho, al nombre Elohim, el creador, el plural y eterno. También él fue adorado en forma en una forma que solamente es reservada a la deidad. Recordemos, los magos adoraron, no los reyes magos, sino los magos. Los reyes magos es una invención, ya eran magos, ya eran sabios orientales, pero la expresión Reyes Magos, cuyos nombres, me acuerdo de Baltasar, pero son nombres ficticios, son nombres inventados por la cultura, pero no forman parte de la Biblia. En la Biblia no se menciona el nombre de estas personas. Eh, Tampoco en las películas. Me acuerdo que hay una película que se llama El Cuarto Mago. Entonces, no, eso son historias, son creaciones humanas. La Biblia habla de los magos, no de reyes magos. Ya esto para que lo tengamos muy presente y cuando enseñemos en nuestra iglesia también tenerlo presente. Solo Dios debe ser adorado. Él fue adorado y alabado por los niños. Él es Señor, donde todos debemos de arrodillarnos ante Él. El arrodillarse frente a Él es una expresión física de adoración. Esto lo encontramos en Filipenses 2, del 9 al 11. En Apocalipsis 4 y 5 vemos que Él, junto al Padre y el Espíritu Santo, son adorados por la corte celestial. En Apocalipsis 19, Dios, solo Dios debe ser adorado.
También vemos eh, que su encarnación, como se hizo, habiéndose hecho humano, el Señor, es un acto de autoridad de Dios, es un acto de la deidad, que los ángeles no son capaces de hacer. Ellos son comunicadores, ángel significa mensajero. Ellos pueden influir, poseer y parecer humanos por mandato de Dios, pero no son Dios, no son Jesús. Él fue engendrado por el Espíritu Santo y así fue preservada su deidad. Él era humano como nosotros, era hombre como nosotros. Su misión en esta tierra era hacer la voluntad del Padre en este mundo. Él tenía un cuerpo cuando fue resucitado. Él resucitó en espíritu y en cuerpo. Mostrándonos el camino en el cual usted y yo, como hijos de Dios, resucitaremos un día. También dentro de los grupos de división que está mostrado el pastor está su autoridad. No tentarás al Señor tu Dios. Era Jesús el que estaba siendo tentado, no el Padre. Es decir, también no tentarás al Señor tu Dios. Entonces, él frente a Satanás se plantea y se muestra como Dios. El Señor, Mateo 4:10, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Satanás tenía que someterse a lo que Jesús decía. En Mateo 5:22, pero yo os digo, Jesús enseñaba con autoridad divina. Los profetas hubiesen dicho, así ha dicho el Señor, pero el Señor Jesús al enseñar, pero yo os digo, pero yo os digo, qué interesante la frase, pero yo os digo, o sea, con la autoridad de rey, de Señor, Él habla, yo os digo. El profeta que es enviado de Dios, vemos en el Antiguo Testamento que ellos hablaban el mensaje de Dios, así ha dicho el Señor, así ha dicho Dios. Ahí nos vamos dando cuenta de formas de expresión que utiliza el Señor Jesús para realzar su carácter divino. No todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos. Solo Dios tiene el derecho de determinar quién va al cielo y quién no. Ten ánimo, hijo, tus pecados te son perdonados. Él tiene la autoridad para perdonar pecados. Él es creador. El mundo fue hecho a través de él. Solo Dios es creador. Él es unigénito, no creado. Yo y el Padre, en forma plural, uno somos. Hay una unidad. Yo y el Padre, uno somos. Creéis en Dios, creed en mí. El objeto de la fe es Dios y nadie más. Por lo tanto, cuando el Señor Jesús dice crean en mí, está diciendo crean en Dios. Eh, Nuestra fe está puesta en el Señor Jesús, está puesta en el Dios Padre, está puesta en el Dios Espíritu Santo. Creedme por las mismas obras. Jesús hizo las obras de Dios. Si algo pidiereis en mi nombre, yo lo haré. En mi nombre pidiereis, yo lo haré. ¿Se dan cuenta? Pedir en el nombre de Jesús, el Señor Jesús lo va a hacer. Y vendremos a Él y haremos morada con Él. En Juan 14:23. También vemos y recordemos que su sacrificio, su muerte, fue requerida por los judíos primero, por sus propios teólogos, que estaban convencidos. La Biblia, los evangelios, nos habla del sumo sacerdote, los principales sacerdotes, los ancianos y escribas. Y ellos estaban convencidos de que las declaraciones de Jesús acerca de su divinidad eran blasfemias, eran ofensas. ¿Por qué? Porque si Jesús tenía razón, ellos por lo tanto estaban equivocados. Y si Jesús no es divino, si Él no es Dios, entonces tenemos a un falso profeta. Ellos buscaban eso para poder condenar al Señor Jesús. Los cristianos, veíamos delante, debemos de creer lo que Jesús decía era la verdad. Yo les dije, es la verdad. Es un testimonio perdurable, eterno, presente. No es un testimonio pasado, no es un testimonio que será, sino que es un testimonio actual. O que Jesús era un lunático que murió en vano. Así también nos enseña Pablo en 1 Corintios. Vana sería nuestra fe. Seríamos dignos de la mayor seríamos miserables de la mayor de las conmiseraciones de los hombres, pensar en que creemos en un hombre que no es Dios o que murió y no resucitó. Jesús fue acusado por declarar que era el Hijo de Dios, el Cristo, el Mesías. Jesús dijo que era el Hijo del Hombre que vendría de nuevo.
Esto fue considerado una blasfemia. Lo encontramos en Marcos 14, como hemos leído delante, 63, y también en Mateo 26, 63, y Mateo 26, 64. También vemos en la Gran Comisión, fue el último mandato de Cristo, del Señor Jesucristo, a sus discípulos. En Mateo 20, comisión significa mandato, ya encargo, ya es un encargo específico. Eso es la Gran Comisión. Podríamos decirle el gran mandato, el gran encargo. Nosotros somos mandatarios, somos mandados para poder cumplir el mandato, la orden del Señor, ¿ya? Para que cuando hablamos de Gran Comisión, tener presente ese aspecto de la palabra. Jesús, en Mateo 28, 19, dice, Jesús comisionó a sus discípulos a ir a las naciones en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Las tres personas divinas que son consideradas Dios. Vemos la triunidad, así habla nuestro pastor, triunidad, Trinidad es triunidad, son sinónimos para que ustedes lo sepan. Eh, Tres se refiere a tres distintas personas divinas y unidad se refiere a la unidad en esencia como Dios. Los cristianos están llamados a someterse a los tres nombres en el bautismo y en las enseñanzas, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. También hay diferentes testigos de él en los cuatro evangelios. El apóstol Juan, él es el verbo eterno. Juan también nos dice que es el unigénito, es decir, no creado, el primero, el único. Eso es unigénito. Él no fue creado, es el Señor Jesús. El Padre identifica al Hijo de Dios y el Espíritu Santo, y el Espíritu Santo lo unge como Mesías. Es el ungido, es el consagrado, es el coronado. Eso significa ser ungido. Tomás dijo, Señor mío y Dios mío, Juan 20, 28. También dan testimonio acerca de él las epístolas. Las epístolas es el género literario de las cartas escritas por los apóstoles. Juan, a modo de ejemplo, Juan, Marcos, está Juan, está Judas, tenemos las de Pablo, las epístolas de Pablo de gran contenido doctrinario, al igual que la de Pedro. Todas ellas hablan acerca de él. Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación. Es también Dios y Salvador Jesucristo. Están conectados en nuestro Señor, en nuestro Salvador, porque él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Él es Dios sobre todas las cosas. Es nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Pablo ora a Él personalmente. Uno debe solamente orar a Dios y oramos al Señor Jesús. Nuestras oraciones concluyen en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, que para el Señor sea el honor, la honra y la gloria. Es decir, declaramos que nuestro Señor Jesucristo es nuestro Rey y nuestro Señor. También Él es la fuente de gracia divina que solo viene de Dios. Una vez más es mencionado junto a las otras personas de la Trinidad. En Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse. Es decir, Él no se amarró, yo soy Dios y a esto me afirmo y me sostengo, sino que se despojó a sí mismo, tomando en forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Cristo se humilló haciéndose hombre, es decir, desde su nacimiento, ya Él se humilló. Él no escatimó, no estimó, no pensó, dijo, me voy a afirmar a mi calidad de Dios, sino que se despojó a sí mismo de esa condición, de esa calidad, mejor dicho, no de esa condición, de esa calidad, tomando forma de siervo. Me expresé mal, perdón. Así, el Señor Jesús es Dios y es hombre. Él no es un ángel, sino un hijo. Él es adorado, algo que solo se da a Dios. Él es hijo llamado Dios, es llamado Señor. En Hebreos 1:10, glorioso Señor Jesucristo. En Apocalipsis decimos que Él es el alfa y la omega, eterno Dios. También vemos como el testimonio acerca de la deidad de Jesucristo en el Antiguo Testamento solo se puede entender a la luz de la revelación del Nuevo Testamento.
La Biblia es cristocéntrica, ya es cristocéntrica. Nosotros debemos de, y esto es un punto importante, sobre todo en nuestras predicaciones. Usted y yo tenemos que predicar a Cristo. Es triste escuchar predicaciones donde los hermanos eh, de buena voluntad, yo no estoy diciendo que lo estén haciendo de mala voluntad, pero empiezan a hablar de sus testimonios, de su vida, y yo digo y pienso, no por el hermano, sino por mí mismo, ¿quién soy yo para hablar de mí mismo? Solamente soy un siervo, un hombre pecador redimido. Entonces, nosotros no podemos el púlpito usarlo para testimonio personal de lo que fui o lo que seré o lo que soy, sino que nosotros tenemos que predicar a Cristo. La Biblia es cristocéntrica. Es difícil, sobre todo en estos tiempos, donde se ensalza al hombre, pero debemos de nosotros esforzarnos en predicar solamente a Cristo, la verdad de Cristo, y solamente a Cristo sea predicado en los púlpitos. Y vuelvo a insistir, no digo que haya mala fe, no estoy hablando de ninguna de esas cosas, simplemente digo que la predicación podría ser mucho mejor si solamente predicáramos a Cristo. A veces predicamos de los ejemplos. También los ejemplos tienen un problema. Perdón que me alargue en este punto, pero estamos hablando de apologética al predicar nosotros estamos defendiendo la fe, estamos realzando el nombre de Cristo. Entonces, nuevamente, los ejemplos son buenos, pero siempre el ejemplo tiene un problema, son insuficientes. Un ejemplo puede servir para ilustrar, pero nunca para completar totalmente la idea. Puede servir para guiar un poco el entendimiento, pero no debemos de nunca desconfiar del poder de la palabra, el poder del evangelio, de la palabra transformadora. A veces pensamos que el ejemplo va a cambiar la vida de las personas. No es así. Lo que cambia la vida de las personas es la palabra de Dios, es el Espíritu Santo obrando en el corazón del hombre pecador, en nuestra vida, en nuestro entendimiento, en todo nuestro ser. Por eso el profeta dice, un hombre, limpia mis labios de hombre pecador, limpia mis labios inmundos de hombre pecador. El profeta está diciendo eso. Y a veces nosotros olvidamos nuestra condición y pensamos equivocadamente que nuestro testimonio es mucho más importante que la palabra del Señor. Bueno, son opiniones, hermanos. Yo sé que es un tema bastante opinable, pero yo los llamo a que cuando prediquen, cuando enseñen, no pierdan de vista el predicar solamente a Cristo. Él es el principio, el Elohim, es el eterno, es el Dios que hagamos al hombre a nuestra imagen. Dios hablando no a los ángeles, sino al Espíritu Santo y al Hijo. No estamos hechos a la imagen de los ángeles. Qué importante eso. También hay pasajes acerca del ángel del Señor. El ángel del Señor es Jesús preencarnado. En Génesis, cuando le dijo a Agar que regresara sobre el don de Sarai, el ángel del Señor impide que Abraham sacrifique a Isaac. El ángel del Señor luchó con Jacob, habló a Moisés desde la zarza ardiendo, protegió al pueblo de Israel del ejército enemigo de Egipto. El ángel del Señor preparó al pueblo de Israel para entrar a la tierra prometida, bloqueó el paso a los seguidores de Balaam. El ángel del Señor habló con Josué. El ángel del Señor anuncia juicio contra Israel. En Jueces 2, del 1 al 3, dice a Gedeón que peleen contra los midianitas. Proveyó alimento para Elías en el desierto. Vemos la palabra que el Señor envió, dice cuervos, que alimentaban al profeta de día en la mañana y en la tarde. Y lo alimentaban tan bien que le llamaban pan y carne. Y en el arroyo de Kerib no le faltó el agua. Imagínense ustedes cómo el Señor cuidó del profeta Elías. Se apareció a Dios también se apareció a Dios en la era de Ornam, libró a los ciudadanos del ejército asirio, protegió a los israelitas en el horno del fuego, en Daniel 3:25. Es identificado como el ángel del pacto que vendrá con juicio. A juzgar significa vendrá con juicio, es decir, a juzgar. Y también las profecías mesiánicas son cumplidas en Cristo. Él es la simiente de la mujer, en Gálatas 3:15. Todos aquellos nacidos de nuevo, según las promesas de Dios, son parte del linaje. Él es el hijo de Abraham. Jesús es el objeto de la fe.
Él es el descendiente de Isaac. Jesús nació de acuerdo a la promesa. Es el cetro de Judá. Jesús es rey. Él es descendiente de Jacob. Es el profeta más importante. Él será el rey más importante. Jesús es rey soberano absoluto. El Redentor vendría. Jesús nos compró con su sangre. Es declarado Hijo de Dios, la segunda persona de la Trinidad, de la Triunidad. Es adorado por los niños. Solo se adora lo divino. Él es eterno y ungido. Solo Dios es eterno. Él intercede en nuestro sumo sacerdote siempre. Será el gran sumo sacerdote. Es el Hijo de Dios. Nació de una virgen, mantuvo su divinidad. Heredó del trono de David. Él es el rey venidero. Será el sirviente sufriente. Es el ejemplo de humildad. Será la expiación por los pecados. Pagó la sentencia por los pecadores, por usted, por mí. Fue rechazado por su propia gente, fue rechazado por todos. Vino a sanar a los quebrantados de corazón. Él tiene el ministerio de la santidad, de la sanidad espiritual, de los hombres, de los duros de corazón. Nuestros corazones son quebrantados para honrar el nombre de Dios. Él será nuestra justicia. En el día del juicio, Él es justo y en Él hay justicia. Nosotros no somos condenados por la obra de nuestro Redentor, nuestro Señor Jesucristo. El tiempo de su nacimiento fue profetizado en Daniel 9:25. Y el lugar de su nacimiento fue profetizado, nació en Belén, en Miqueas 5:2. Es quizás la profecía más clara del Antiguo Testamento del lugar donde nacería el Salvador, el Mesías. También las escrituras, delante veíamos que las escrituras no dicen acerca de Jesús que sea la misma persona que el Padre, que sea la misma persona que el Espíritu Santo. Tampoco dice que solo es espíritu, sino que es cuerpo y espíritu. No dice que esté muerto, sino que resucitado. Es más grande que los profetas y patriarcas. Es Dios que gobierna y que gobierna sobre los profetas y patriarcas. Tampoco nos dice que es un ángel, y en el Salmo 130, perdón, nos dice que no tiene naturaleza divina, sino humana y divina. Jesucristo, el Señor, es una sola persona divina con dos naturalezas, una divina y una humana. Es el Hijo de Dios, la segunda persona en el orden voluntario de la Trinidad. En el punto 11 y 12 de los apuntes, ustedes van a ver el testimonio personal acerca de Jesucristo. Cómo el pastor nos muestra cómo él conoció a Jesucristo, como mi Señor dice, y lo voy a leer, pero pensemos nosotros, cada uno de nosotros, es un verdadero milagro del Señor. Muertos en delitos y pecados, el Señor Jesús obró en cada uno de nosotros. El Espíritu Santo obró y transformó a través de la palabra nuestra vida. Y cada testimonio, mi amado hermano, es distinto el uno del otro. El pastor nos cuenta aquí que él conoció a Jesucristo como su Señor y Salvador durante su último año en la universidad. Aun cuando creció en una familia cristiana, no creía en Jesús como el Hijo del Dios divino. Después de orar y ser evangelizado, empezó a leer la Biblia a través de su lectura con la fe de un niño y oración para comprender. El Señor, por su gracia, se reveló a mí, dice el pastor Cornelio. A veces tengo preguntas acerca de la Trinidad. Sin embargo, después de estudiar lo que Dios dice acerca de sí mismo en las Escrituras, el Señor siempre me guía a la misma conclusión. Lo que me dice acerca de sí mismo es verdad. Entonces, los cristianos, cuando se nos pregunta, ¿quién dice usted que es Jesús? Para el cristiano hay dos tipos de respuesta, distintas a los no cristianos. Para los cristianos, Jesús es divino, es el Dios, es uno con el Padre y Espíritu Santo. Si nosotros decimos lo contrario, lo declaramos a él un impostor y blasfemo. Y esta última posibilidad, que sea un impostor y un blasfemo, fue la que los líderes religiosos judíos decidieron. La pregunta central del cristianismo verdadero es: ¿qué dice la Biblia lo que es Jesús? Yo espero y oro que el Espíritu Santo los guíe a la verdad
para descubrir lo que se profetizó en el Antiguo Testamento y que más tarde fue manifestado en el Nuevo Testamento, y lo que Jesús dice acerca de sí mismo, que toda la gloria sea para el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Así, mis amados hermanos, esta noche hemos dado un repaso. Yo no me detuve, y las cosas del caso, en ver cada uno de los versículos, pero yo le invito a que aprovechemos este material y lo tengamos en nuestros propios apuntes, en nuestros propios conocimientos de cómo en estos 100 textos el Señor Jesús eh, es Dios. Y hay una tarea que está en el apunte: escriba su testimonio sobre cómo usted llegó a creer en Cristo como Dios. ¿Cómo llegó a creer usted en que Cristo es es su Salvador? Y recordemos lo que nos dice eh, Romanos, que si confesares con tu boca, dice la palabra, que Jesús es el Señor, y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo, porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Qué hermoso pasaje en Romanos 10, versículo 10. Confesemos para salvación, confesemos para vida eterna. Que para el Señor sea el honor, la honra y la gloria. Mis amados hermanos, hemos concluido la clase del día de hoy. Como les dije, yo no me detuve a leer los distintos versículos, pero los animo a que lo hagan una práctica personal. Nos va a ayudar mucho en la comprensión de la persona de nuestro Señor Jesucristo como Dios, como nuestro Salvador. Y siempre tengamos presente lo que el apóstol Pablo nos dice, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor, lo hacemos para salvación. Que para el Señor sea el honor, la honra y la gloria. Le voy a pedir, no sé si está el hermano Giovanni, si está por ahí, por favor, que nos dirija la oración para concluir. Acá estoy, pastor. No sé si se ve la cámara bien, parece que no, pero. Sí, 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 hermanito Giovanni, se ve. ¿No alcanza a ver? Ah, qué bueno, ya, Sí. súper, ya. Bendito Señor, agradecemos todas tus misericordias, el darnos la oportunidad, Señor, de estar ante tu palabra, ante tu presencia, siendo bendecidos, edificados, fortalecidos, enseñados, administrados por ella, Señor. Gracias por tu Hijo, nuestro pastor, que con tanta pasión y con tanto cariño, Dios mío, nos enseña, Dios mío, estas maravillosas verdades que hoy hemos aprendido, Señor. Yo te pido que tú cada día le des gracia, que cada día le des conocimiento, sabiduría, entendimiento, Dios amado, para que así también como su labor pastoral lo requiere, Señor mío, Él pueda enseñar, Él pueda instruir y educarnos en la fe también a nosotros, que seamos enormemente bendecidos a través de sus labios. Y una bendición especial para todos mis hermanos que se encuentran aquí también en esta noche y también para sus familias. Gracias por todas tus misericordias, Señor, y por todo tu gran amor que has tenido para nosotros. Te lo rogamos todo en el nombre de tu Hijo Jesús, nuestro Salvador. Amén. Amén.